Entonces, amados, estamos viendo los temas de tradición o verdad. Y hoy nos toca ver un tema sumamente importante, les decíamos. El tema de ayer y otros temas han sido solamente como un parteaguas, como una introducción a todo esto que vamos a ver, amados Ajín, en estos temas que sí. Hoy vamos a empezar con cosas un poquito más fuertes, amados. Vamos a empezar a sumergirnos más en la Torah. Y entonces se llama tradición o verdad, la autenticidad del nuevo pacto. Y les repito, vamos a cosas un poquito ya más fuertes. En pantalla vemos unas letras medias raras, es griego y es el código sinaítico, el Codex Sinaiticus, código sinaítico del siglo IV. Son los escritos más antiguos que hay en el nuevo pacto, amados aquí. Lo que tenemos enfrente es solamente una copia, un pedacito de los escritos más antiguos del nuevo pacto en griego. Se llama código sinaítico. Tristemente, prácticamente ninguna traducción en el mundo está usando estos escritos, y por eso hay tantas contradicciones del nuevo y del antiguo pacto y cosas mal entendidas sobre Shaul, sobre Pablo y todas esas cosas, amados Ajín. Ese es el código sinaítico, escrito en griego hace 1600 años. Pero, amados Ajín, para poder entender aquel que no ha visto los temas, tiene que ver también el primer tema, porque el tema pasado vimos las correcciones, por llamarlo de alguna forma, de los escribas, de los masoretas, de los judíos escribas que hacían copias de la Torá. Hace 8 días vimos cómo estos varones habían modificado, por decirlo así, partes de la Torá para darles otro significado y darles otra interpretación a lo que ellos llamaron masoret o tradición. Entonces es importante ver el tema pasado para poder tener una línea de por qué estamos estudiando esto, amados Ajín, que nos está solamente llevando a un punto, que es a reconocer que Yahshua es el Mesías de Israel. Y como decíamos, estos temas los hemos dividido en 4 puntos principalmente. El primero es el que vamos a empezar a ver hoy, que es la autenticidad del nuevo pacto. El segundo punto, en otro orden tal vez, sería Yahshua como el Mesías de Israel. Vamos a comprobar con la escritura que Yahshua es el Mesías de Israel. En el tercer punto vamos a ver el sacrificio del Mesías, porque era importante que el Mesías muriera por nuestros pecados, y si realmente el antiguo pacto avala que el Mesías moriría por nuestros pecados. Y como punto final vamos a ver un tema muy controversial aún dentro de los mesiánicos, que es la divinidad del Mesías, como punto número 4. Pero entonces vamos a empezar, amados Ajín. La que sigue, Jot Bebakashá. Entonces vamos a entender esto, amados Ajín. Todo lo de valor e importante en esta tierra tiene un documento legal que lo avala. Aunque todo el Tanakh habla del Mashiach, Yahshua, el nuevo pacto nos deja ver su esencia más claramente, amados Ajín. El nuevo pacto es tratado como una recreación falaz de religiones antiguas, por lo tanto. Entonces, todo en esta tierra, amados Ajín, tiene un documento legal que lo avale. Una casa tiene una escritura. La vida de una persona tiene, por ejemplo, un acta de nacimiento. Un coche tiene una factura. Todo lo que tiene importancia y valor en esta tierra tiene un documento legal que lo avala. El Mesías, aunque toda la Torah habla de él, tiene un documento legal que lo avala, y ese documento real y fuerte es el nuevo pacto, amados. Y por causa de eso, entonces, ¿por qué vienen tantos ataques al nuevo pacto? Porque si logran hacer creer la mentira que el nuevo pacto es un invento católico o un invento de cualquier otra persona, claramente va a ser más fácil refutar que Yahshua es el Mesías de Israel. Por eso tenemos que entender este punto como primero de todos. Antes de hablar de Yahshua, antes de hablar de su divinidad, antes de hablar de su sacrificio, cosas muy profundas, tenemos que entender qué es el nuevo pacto, y más nosotros como mesiánicos, amados Ajín, como creyentes en el Mesías de Israel. Entonces, por causa de esto, amados, el nuevo pacto es tratado como una recreación falaz de religiones antiguas. Dicen los judíos ortodoxos, el nuevo pacto es solamente misticismo, es gnosticismo, es filosofía griega, es la recreación de tradiciones y costumbres de los pueblos antiguos. La que sigue, Jot, y ellos dicen también, tratan al nuevo pacto como un documento pagano, poco fiel, acerca de una deidad griega, quien imitó a otras deidades paganas por caer del cielo como un salvador divino. Dicen, el nuevo pacto solamente es una recreación falaz, mentirosa, de otros escritos ya antiguos de otras religiones, en la que venía un semidios o un hombre semidios a salvar al mundo, o a salvar a su país, o a salvar a su raza. Entonces lo que tú me dices en el nuevo pacto solamente es gnosticismo, es sincretismo, es Torah mezclada con cristianismo y con paganismo. Y surge entonces, dicen,
el gnosticismo, las cosas bien extrañas y paganismo. Esas son las acusaciones que dicen hay sobre el nuevo pacto. Algunas acusaciones son ellas, amados, son estas. El nuevo pacto dice, no vino del cielo como la Torá. El nuevo pacto dice, no vino del cielo. La Torá vino del cielo, sabemos quién la dio. Pero el nuevo pacto no vino del cielo, dicen. Esto no puede ser real. No es divino porque no vino del cielo como la Torá. Número 2 dice, no hubo miles de testigos al ser entregado como la Torá. La Torá, esto lo está predicando mucho un rabino que es muy famoso ahora en los círculos mesiánicos, que lo siguen miles y miles y miles de mesiánicos. Esto está predicando actualmente. No creas en el nuevo pacto porque nosotros recibimos la Torá con miles de testigos. Estuvieron millones de testigos en el monte Sinaí, dicen, para recibir la Torá. Pero el nuevo pacto dice, solamente tú lo conoces. No hubo testigos, dice. Por lo tanto, el nuevo pacto dice, no es real. Este rabino dice eso, por supuesto está mintiendo. No hubo miles de testigos al ser entregado como la Torá dice. Otra acusación hacia el nuevo pacto. Dicen, fue escrito por hombres. El nuevo pacto dice, fue escrito por hombres. Así que ¿cómo puedes confiar o puedes creer que te va a hablar algo de salvación si fue escrito por hombres? Pero ¿cuál es la respuesta a esto, amados? ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. ¿Quién escribió Cantar de los Cantares? Salomón. ¿Quién escribió Coelet, Eclesiastés? Salomón. ¿Quién escribió el libro de Esther? ¿Quién escribieron los profetas, los libros proféticos? Hombres, amados. ¿Quién escribió Primera y Segunda de Crónicas? ¿Quién escribió Esdras, Nehemías, Ezra, Esdras? ¿Quién escribió esos libros, amados? ¿Quién escribió Josué? ¿Quién escribió Primera y Segunda de Samuel? ¿Quién escribió Primera y Segunda de Reyes? ¿Quién escribió Salmos? David. Entonces, ¿quién escribió esos libros, amados? Hombres, hombres inspirados por el Espíritu del Eterno, por el Ruach HaKodesh. Entonces, el nuevo pacto sí, por supuesto que fue escrito por hombres, pero sabemos que la inspiración viene de los Shamaim y lo vamos a comprobar en este tema. Vamos a empezar a comprobar eso en este tema, amados Ajín. La que sigue, Ajot. Antes de empezar, con esta página, por decirlo así, antes les quiero aclarar sobre el último punto, que el nuevo pacto fue escrito por hombres. También hay una corriente judía, amados Ajín, de judíos ortodoxos que creen lo mismo, que Eclesiastés, que Cantares, que Proverbios, que Salmos fue escrito por hombres. Eso también lo creían los saduceos del tiempo de Yeshua. Hoy lo cree una corriente llamada Caraitas, y ellos creen que estos libros fueron escritos por hombres. Por lo tanto, ellos no los creen inspirados por el Eterno. Ellos son judíos ortodoxos, pero ellos piensan que esos libros no fueron inspirados por el Eterno, sino solamente fueron dados como enseñanza. Así que esta corriente del judaísmo ortodoxo no cree. Ortodoxo es un decir, ya vimos que ortodoxos solamente son los Ashkenazi, pero esta corriente de judíos que no creen en el Mesías no creen tampoco en esos libros como Salmos, Proverbios, Eclesiastés, etc. Ellos dicen que solamente creen en la Torah. Entonces, ese es el punto que quería aclararles. Parte de reprobar el nuevo pacto, amados, es un problema de literalidad. Si nosotros actuamos de la misma manera en el antiguo pacto, habrá más problemas de interpretación que en el nuevo pacto. Muchas de las cosas que se usan para decir que el nuevo pacto es un libro falaz, un libro mentiroso, es decir, o libros mentirosos, es decir, o hacer el nuevo pacto como un libro literal. Tratar de entender el nuevo pacto literalmente, o sea, letra por letra tenemos que encontrar un significado lógico, dicen. Letra por letra tiene que haber un significado lógico. Y entonces ese es un problema de literalidad. Pero encontramos, amados Ajín, que si nosotros ejercemos esa mentalidad en el antiguo pacto, vamos a encontrar inclusive más problemas. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a encontrar más problemas en el antiguo pacto que inclusive en el nuevo pacto. Si nosotros intentamos, por eso surgen las herejías, amados, porque si nosotros intentamos entender la Biblia literalmente, vamos a caer en herejías, tanto en el nuevo como en el antiguo pacto, amados. Entonces, esta es una deshonestidad. Si alguien un día te llega y dice, es que el nuevo pacto no tiene coherencia si yo lo leo literalmente. Si tú lees Apocalipsis literalmente, no tiene ninguna coherencia ni ningún sentido. Entonces, la Biblia tiene niveles de interpretación. Toda la Biblia. Nosotros no podemos entender Génesis 1 literalmente. ¿Quién va a intentar entender Génesis 1:1 literalmente? ¿Quién va a entender Génesis capítulo 1 literalmente? El que lo intenta entender literalmente cae en herejías, amados. Por eso surgen doctrinas bien extrañas, porque intentan entenderlos
literalmente, y eso está mal. Vamos a ver un claro ejemplo que ya lo habíamos visto acá, pero para que quede grabado y los ajín también de internet lo conozcan. Vamos, si ustedes pueden abrir su Biblia, acá está un poquito oscuro, amados, pero a través de internet, si ustedes pueden abrir su Biblia en Números 13:6, en el libro de Números 13:6, que es la Torá, vamos a encontrar algo muy curioso, amados. Tal vez ahorita no me veo mucho porque está oscuro, pero no es lo importante es que podamos escuchar la Torá, que la voz se escuche bien y que ustedes puedan ver las diapositivas, o si inclusive no se pudieran ver, amados ajín, después en YouTube van a estar las diapositivas ya claramente con el audio para que ustedes puedan repasar sin ningún problema. Ahora por eso las voy a ir leyendo para que ustedes las puedan escuchar y puedan también, amados ajín, si el Eterno permite, entender lo más posible el tema. Entonces en Números 13:6, amados ajín, de la comunidad de internet, dice: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Esto dice Números 13:6 cuando está haciendo un recuento de aquellos príncipes que irían a reconocer la tierra prometida, los espías llamados. Entonces dice Números 13:6: de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné. Caleb, hijo de Jefoné, dice en Números 13:6. Por lo tanto, ¿qué nos enseña aquí la Torá, amados? ¿De quién es hijo Caleb? De Jefoné. Pero vemos una contradicción. Vamos a Primera de Crónicas 2, verso 18. Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 18. Y encontramos una contradicción, amados. En Primera de Crónicas 2, verso 18 dice: Caleb, hijo de Hezrón, engendró a Jeriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobat y Ardón. Amén. Entonces dice Caleb, hijo de Hezrón, ya no hijo de Jefoné, sino hijo de Hezrón. Amén. Y entonces estamos en el antiguo pacto. Si nosotros queremos entender la Biblia literalmente, ¿cómo entendemos esto? Entonces decimos: entonces el nuevo pacto el antiguo pacto está mal. Entonces el antiguo pacto es mentiroso. Para nada, amados. Elohim es libre de pensar eso. Tiene la Biblia niveles de interpretación, amados, pero tenemos que ser justos, y la gente que ataca el nuevo pacto tiene que ser justa y entender que la Biblia tiene niveles de interpretación. Por eso hay este tipo de supuestas contradicciones, y algunos sí son errores claros, como los vamos a ver más adelante. Bueno, lo seguimos, amado. No la Biblia, sino la traducción de la Biblia, no la Torah, sino la traducción de la Torah tiene errores. La que sigue, Ajot de Bakashá. La Torah, entonces, amados, tiene niveles de interpretación, y eso es sumamente importante, amados, para que podamos entender el nuevo pacto y todos esos temas. Es importantísimo, de lo contrario no podemos entender estos temas. La Torah tiene niveles de interpretación, amados ajín. Como mínimo tiene 4 niveles de interpretación, y el número 1 es el nivel literal. La Biblia sí puede ser entendida en algunas partes de una forma literal, específica, explícita. Sí puede ser entendida así en algunas partes, amados ajín, pero no en todas. Como número 2, la Torah también tiene que ser entendida de una forma de insinuación indirecta, o referencial también llamada insinuación indirecta. O sea, no se entiende en la primera cita, tiene que haber una referencia que nos deje entender ese primer pasaje que vimos, como ahorita el de Caleb. Hay una cita y tenemos que ir a otras referencias, a otras citas, para poder entender ese pasaje y darle una explicación sensata y correcta, porque a veces parece contradecirse. Un ejemplo claro, por ejemplo, es que la Torah dice que Yahweh hablaba con Moisés en la tienda de reunión. En otra cita dice que Yahweh hablaba con Moisés en el arca del pacto, en el propiciatorio, y después dice que hablaba con Moisés en otra parte. Entonces, ¿cómo generalizamos todo? Con todas las citas sacamos una conclusión correcta. La suma de tu palabra, de ese Salmo 119, es la verdad. Tenemos que sumar citas, tenemos que escudriñar mucho, y no solamente tomar una cita para sacar una doctrina que nos llevaría claramente a herejía, amados. Número 3, entendiendo solo a través de parábolas, alegorías o metáforas. La Torah también solamente puede ser entendida en partes, solamente a través de metáforas, alegorías o parábolas, como lo hacía Yahshua HaMashiach. Yahshua enseñaba en el tercer nivel de entendimiento prácticamente, que era parábolas, que son pensamientos profundos. Entonces, parábolas, alegorías y metáforas es el tercer nivel. El cuarto nivel, amados, es los secretos y misterios que solo pertenecen a Elohim, y los revela a quien Él quiere en el momento que a Él le place. Tercer nivel de entendimiento, cuarto, y el más alto, Sod, misterio, el más alto de todos, como Ezequiel, por ejemplo. Las cosas que se le revelaron a Ezequiel no están en la Torah escritas,
pero son reales, porque fue un misterio revelado a Ezequiel. Cómo era el cielo, cómo era el trono de Yahweh, cómo era Yahweh, es un decir, cómo se veía Yahweh en su templo. Todas esas cosas se las reveló solamente, por ejemplo, a Ezequiel, cómo eran los seres vivientes. Y vemos Ezequiel y después se ve otra vez eso en Apocalipsis. O sea, concuerdan las dos partes de la Torah, no se contradicen. Entonces, amados, entendemos esto, que la Biblia solamente puede ser entendida en 4 niveles de entendimiento: literal, referencial, metafórico y secreto. Nosotros solamente nos estamos metiendo prácticamente en el primero y segundo a duras penas. Nos falta el tercero y el cuarto, por supuesto. La que siga, Jod. Si suprimimos los niveles de interpretación antes mencionados en la Torah, entonces perdería totalmente sentido la Torah. Si suprimimos, si quitamos, amados aquí, esos niveles de entendimiento en la Torah pierde sentido totalmente. Ya no tendría sentido la Torah. ¿Cómo explicamos esa cita de Caleb? ¿Cómo explicamos otras citas que ya vimos también anteriormente? ¿Cómo explicamos Génesis 1.1, Génesis 1.2, Génesis 1.3, donde habla de que creó la luz y todavía no había sol? ¿Cómo explicamos Génesis 1, donde dice que creó las hierbas, la flora, todas las hierbas, etcétera, los árboles, y entonces todavía no había sol para que las plantas produjeran la famosa fotosíntesis, y todavía no había sol y las plantas ya estaban en la tierra? ¿Cómo entendemos eso literalmente? ¿Cómo podemos entender la Biblia literalmente? No se puede entender literalmente, amados. No se puede entender la Torah literalmente. Tiene niveles de interpretación. Si suprimimos esos niveles de interpretación, no podríamos entender la Biblia. La Biblia pierde sentido, amados. Por eso gente atea empieza a señalar la Biblia, la Torah, y empieza a decir que se contradice y que tiene cosas extrañas. Pero es por eso, porque no entiende que la Biblia tiene niveles de interpretación, de entendimiento. Y por lo tanto, amados, aquí esta es una forma de entender el nuevo pacto. El nuevo pacto, amados. Si usamos igual medida de interpretación en el antiguo y nuevo pacto, comenzaremos a descubrir la belleza y unicidad que solamente Yahweh pudo depositar, amados, aquí en ellos. Si entendemos estos niveles de interpretación, solamente así vamos a entender la unicidad de ellos, que el nuevo pacto y el segundo pacto es un solo pacto. Es una sola Torah, en pocas palabras. No es otra Torah, no es otro Mesías, no es otro pueblo, es el mismo pueblo. El cristianismo dice, es que nosotros somos cristianos y desplazamos a la Torah, desplazamos a la iglesia, desplazamos a todo. No desplazamos nada, perdóname la expresión. Pero ahí va. Los mesiánicos dicen, desplazamos los sacrificios, desplazamos el Shabbat, desplazamos la circuncisión, ahora la circuncisión del corazón, desplazamos todo. No, amados, es una sola Torah para natural y como extranjero. Los sacrificios espirituales y físicos siempre fueron de la mano. Mucha gente se espanta por esto porque piensa que negamos al Mesías, o que piensa que eso lleva a negar al Mesías, pero todo lo contrario, lleva a afirmar a Yahshua como Mashiach y a su sacrificio como único y perfecto por sobre todas las cosas. La que sigue, la autenticidad del nuevo pacto, del Brit Hadashah. Ahí ya vamos a empezar ya entonces directamente con el tema, amados. Algunas acusaciones, seguimos con las acusaciones, son estas sobre el nuevo pacto. Los católicos dicen, han cambiado las palabras del nuevo pacto, testamento, como se le conoce. Es poco fiel, hay más de 5,000 manuscritos y todos ellos, dicen, son diferentes. La Torah y el Tanakh no son así, son los mismos en todos los lugares del mundo. Esa es una acusación muy fuerte. Dicen, tenemos 5,000 manuscritos, dice, del nuevo pacto, como el que vimos en la primera página. 5,000 de todos, Baruch Hashem, vemos 5,000, dicen, pero solamente, dice, tenemos una sola copia de la Torah y del Tanaj en toda la tierra, y esa, dice, siempre es la misma. No hay una copia diferente, solamente es una Torah, pero hay muchas copias del nuevo pacto, por lo tanto es poco fiel, dicen ellos. Los judíos ortodoxos, cosas como esas, amados, aquí, créame, que han hecho apostatar a mucha gente y negar al Mesías de Israel, y quemar o desechar el nuevo pacto. Cosas como esas, preguntas como estas, acusaciones como estas, y yo se los comentaba las primeras veces que nos reuníamos para hacer servicio al Eterno. A mí me llamaron gente que yo conocí en otras circunstancias, me llamó gente y me decía que ellos ya habían negado al Mesías de Israel por acusaciones como estas, sin entender que hay respuesta a todo esto. Dicen también, todos los libros de la Torah actuales coinciden, no así las versiones del nuevo pacto. De todas las versiones de la Torah coinciden, no así, dice, las versiones del nuevo pacto, esas no coinciden. La Torah sí coincide en todas las versiones del mundo. La que sigue, Jod.
El nuevo pacto, dicen, no es confiable porque fue escrito 20 a 60 años después de los hechos, y eso es muy tarde, dice. Dice, la Torá fue escrita en el momento, dicen, pero el nuevo pacto fue escrito 20 a 60 años después de eso. Por lo tanto, dice, eso no es posible, dice, eso no es fiel, eso no es un documento fiel. ¿Cuál es la respuesta a este tipo de acusaciones? Vamos a ver muchas, pero muchísimas más, amados. ¿Las tenemos que ver para qué? Las tenemos que ver para que tú las conozcas, para que tú las entiendas, y para que cuando algo pase, amados aquí, cuando alguien se presente delante de ti e intente hacerte negar al Mesías de Israel, tú entiendas que hay una respuesta a esa cuestión, a esa pregunta que te hace. ¿Cuál es la respuesta a esto? La mayoría de los manuscritos griegos difieren solamente en unos pocos versos, faltando algunos o algunos con una reducción en total de palabras solamente. Variantes y matices sí existen, pero en términos generales hay consistencia. Además, los católicos romanos no aparecieron en escena hasta el año 325. Por lo tanto, el Nuevo Pacto no es un documento católico. Los católicos ni existían cuando fueron escritas las cartas de Pablo, de Shaul. Entonces, veamos cómo es una acusación mentirosa, amados. Pero tenemos que encontrar respuesta a todo esto. Antes de desechar una fe que el Eterno nos ha dado, que para mí sería terrible, tenemos que entender la respuesta. La Iglesia Católica apareció hasta el 325. Después vamos a hablar de los llamados padres de la Iglesia, que aparecen en el 97 y se les adjudica todo esto. Después vamos a hablar de eso históricamente, quiénes fueron los padres llamados de la Iglesia del primer siglo. Pero la Iglesia Católica surge hasta el año 325. Y sí, es cierto que hay variantes en los escritos del Nuevo Pacto, pero son variantes pequeñas, variantes cortas que no alteran su sentido original ni el sentido general de lo que es el Nuevo Pacto, amados. La que sigue. Afirmar que todos los libros de la Torá alrededor del mundo coinciden no es verdad. ¿Por qué? Porque les digo que usan acusaciones mentirosas, amados. Entonces dicen, todos los libros de la Torá coinciden en el mundo, no es verdad. Siendo que los libros actuales de la Torá no coinciden con los rollos samaritanos en 6000 instancias, como tampoco coinciden con muchos versos de los rollos del mal muerto, ni la Septuaginta, todos ellos documentos más antiguos. El decir que la Torá que tenemos en hebreo, que tiene modificaciones, como ya lo vimos en el tema pasado, coinciden con todos los rollos del mundo, no es verdad. Ese rollo no coincide, no es igual a los rollos samaritanos, no es igual a la Septuaginta, ni tampoco es igual a los rollos del Mar Muerto en muchas partes. No coinciden tampoco las versiones hebreas, amados. Todas las versiones masoretas coinciden, sí es verdad, pero también coinciden en sus errores. Es cierto que todas las originales hebreos masoretas son idénticos, es cierto, pero también coinciden en sus errores, como los vimos el tema pasado, amados aquí, y no nos creemos, Elohim nos libre, más que Judá, no nos creemos más que ellos, pero hay errores que hay que entender para entender que Yahshua es el Mesías. La que sigue, Jod. Citas que refuerzan la veracidad del nuevo pacto. Vamos a ver algunas citas que refuerzan la veracidad del nuevo pacto. Hechos 7:13, amados, y sobre todo es Hechos 7:14. Esta cita la tenemos que recordar para tenerla siempre presente, amados. Baruch Hashem dice: y en la segunda, Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Es Hechos 7:13, amados, aquí de internet. Y en la segunda, Yosef se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, de Yosef. En el pasú 14 dice de Hechos: y enviando Yosef, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Es Hechos 7:14 en la versión que tú me digas del nuevo pacto. Reina Valera 60, Reina Valera 19, Reina Valera la que tú quieras, y en cualquier otra versión dice 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Baruch Hashem. Entonces Hechos 7:15, Esteban dice que fueron 75 personas las que subieron entrando a Egipto. Pero ¿qué dice el original hebreo, amados? Masoreta, por supuesto, Masoreta. La que sigue, Jod. Hechos 1:5 dice: todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Éxodo 1:5, en cualquier versión masoreta del mundo. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y Yosef estaba en Egipto. La Septuaginta y los rollos del Mar Muerto dice 75, amados. 75, Baruch Hashem, 75. La que sigue, perdón, ahí, la anterior está una cita, perdónenme. Génesis 10:24, una cita que refuerza la veracidad del nuevo pacto. Vamos a ver algo impresionante, amados. Génesis 10:24 dice:
Génesis 10:24. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joktan, que significa acortar, porque los hombres empezaron a morir más jóvenes. Ese no es el tema. El punto son estos nombres importantes, 4 de ellos. Arfaxad engendró a Sala, Sala engendró a Eber, y Eber engendró a dos hijos, y uno de ellos fue Peleg. Amén. Entonces la línea genealógica está así según Génesis 10, 24 y 25, según los rollos de los masoretas. Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. Amén. Eso está en la Biblia, amados. No está modificado nada. Eso está en cualquier versión hebrea, en español, en inglés, en francés y en la que tú quieras. Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. Génesis 10, 24 y 25 dice esto. Arfaxad, Sala, Eber y Peleg fueron los hijos. Ahora, ¿qué dice Lucas? Lucas, el nuevo pacto. Pero dicen, el nuevo pacto es una mentira, es una falacia, está mal. ¿En serio? A ver qué dice Lucas. Lucas 3:34, hablando del linaje del Mesías, dice esto. Hijo de Jacob, hijo de Isaac. Aquí la tiene al revés. Hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. El 3:35 de Lucas dice, hijo de Serug, hijo de Ragú, hijo de Peleg. Ahí está el nombre que vimos en Génesis, nada más que está al revés, en otro orden. Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala. Amén, ahí va bien. En el 3:36 dice, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Shem, hijo de Noé, hijo de Lamed. Entonces vamos a comparar las dos citas en esta tabla. Génesis 10:25 dice Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. Amén. Pero Lucas 3:35 dice Arfaxad, Cainán, Sala, Eber y Peleg. Ahí añade un nombre el nuevo pacto, que es Cainán. Cainán se dice en hebreo, y Septuaginta también lo traduce así. La versión griega traduce prácticamente los nombres idénticos a como se dicen en hebreo. Entonces, ahí déjela tantito, la anterior. Entonces vemos esto, amados aquí. Vemos esto. Arfaxad, Sala, Eber y Peleg. Pero, y dicen, es que es el original el que se fue dado en el monte Sinai, el Masoreta. Pero pues, porque Lucas 3:35 y 36 dice que es Arfaxad, Cainán, un nombre de más, Sala, Eber y Peleg. Bueno, en la versión Septuaginta, en la versión de los rollos del muerto, en Génesis 10:25 también aparece el nombre Cainán. Entonces aquí la versión que falla es la versión masoreta, amados, no es la versión del nuevo pacto. El nuevo pacto está bien. El nuevo pacto aparece Cainán, y en la Septuaginta, en los rollos del muerto, también aparece Cainán. Cainán aparece en los originales reales del antiguo pacto. Entonces aquí vemos cómo el nuevo pacto inclusive tiene más veracidad que el rollo masoreta escrito en hebreo. La que sigue, bueno, está en la que sigue, dice Lucas 4:18, un pasaje sobre Mashiach, sobre Yeshua. Espíritu del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos. Y dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas 4:18, Yeshua entra a una sinagoga, abre un rollo de la Torah en la sinagoga y lee esto que está citado de Isaías 61. Y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sigue leyendo Yeshua. A predicar el año agradable del Adón. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al rabino, y se sentó, y los ojos de todos los en la sinagoga estaban fijos en él. Yeshua hablando un rollo en la sinagoga en Shabbat, por supuesto, y leyendo Isaías 61, que es la Haktara, la parte de los profetas que ellos leen. La que sigue, Jot. Pero ¿qué dice Isaías 61? Amados, aquí en nuestras Biblias y en los rollos masoreta. El espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí. Es lo que está leyendo Yeshua. Porque me ungió Yahweh, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. En el rollo masoreta de Isaías 61:1 faltó un verso. ¿Y cuál es? Vista a los ciegos. La frase vista a los ciegos falta en el escrito masoreta, pero en la versión Septuaginta y en los rollos del Mar Muerto sí aparece. Estamos viendo que el nuevo pacto tiene más veracidad, amados, que inclusive el rollo masoreta en original hebreo.
no estoy diciendo que tiene más autenticidad que la Torá, sino que esa versión que hicieron los masoretas, los judíos masoretas, y que exportaron al mundo. Entonces, decíamos, Lucas dice, el Espíritu del Yahweh está sobre mí para dar vista a los ciegos. Pero en Isaías 61:1 nunca aparece la palabra vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque fue quitada, amados. Pero en la Septuaginta y en los rollos del muerto sí aparece la frase vista a los ciegos. Otra cita que confirma que el nuevo pacto está bien. La que sigue, Hebreos 10:5, una cita que no sé si la habían notado. Hebreos 10:5, amados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado un cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro es escrito de mí. Es Hebreos, es el nuevo pacto. Hebreos 10:5, inclusive en español, ni tan siquiera en griego. Me preparaste un cuerpo, dice Hebreos, que está citando, ¿a dónde? Está citando, amados aquí, un salmo. La que sigue, Jod. Está citando el Salmo 40, verso 6. Y en Salmo 40, verso 6 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Está citando esto, el nuevo pacto en Hebreos. Pero dice: has abierto mis oídos. En el Salmo no dice: has preparado para mí un cuerpo, sino dice solamente: has abierto mis oídos. Léelo en tu Biblia, así dice: has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Está todo lo demás, excepto: me has preparado un cuerpo. Entonces ellos cambiaron esta parte de la Torah, los masoretas. En lugar de poner me has preparado un cuerpo, que es una referencia clara a un ser que vendría a esta tierra, y le han preparado un cuerpo, que es el Mesías, has abierto mis oídos, que no tenía nada que ver. En la versión Septuaginta y rollos del mar muerto aparece la frase: me preparaste un cuerpo, autentificando así el libro de Hebreos, amados Ajim. ¿Esa es la última, verdad, Jod? ¿O hay otra? No, es la última. Amén. Prendemos la luz tantito, amados Ajim. Baruch Hashem, amados Ajim. Entonces, como vemos, estamos viendo, amados Ajim, la autenticidad del nuevo pacto. No quiero hacer largos esos temas, para empezar porque es inicio de Shabbat, pero número 2 porque sería muy pesado, amados Ajim. Créanme que yo me llevé mucho tiempo, prácticamente un año, estudiando este tema y redactando estos temas. No fue de la noche a la mañana, fue todo un año que tuve que tener. En el celular no se va a alcanzar a ver, pero tengo interlineales griegos e interlineales hebreos para estar comprobando toda la información. O sea, la tuve que comprobar. Yo la escuché, pero la tuve que comprobar. Ya les enseñé un libro que está ahí, que es un interlineal griego del nuevo pacto. Entonces tuve que pasar un año prácticamente comprobando toda la información, y hasta la fecha la sigo comprobando, amados, para darles más veracidad, para que nuestra fe no sea movida, amados, porque como yo les he comentado, estos temas son una cuerda de vida, como la que tiene un arnés, que si la persona llega a resbalarse, hay una cuerda que lo detiene para que la persona no caiga hasta abajo. Estos temas son una cuerda de vida, para que nadie te haga negar al Mesías de Israel. No importa qué te digan. Esto es el objetivo de los temas, amados. Que no importa qué rabat, a qué rab te encuentres, a qué rabino te encuentres, no importa qué persona te encuentres, que esa persona no puede encontrar nada que te haga dudar de que Yahshua es el Mesías de Israel. Estos temas tienen ese objetivo, que nosotros verifiquemos que el nuevo pacto es real y que el Mesías Yahshua es eso, es el Mesías prometido a nuestro pueblo, amados aquí. Yahweh así lo ha demandado. Bendito sea el Eterno, amados aquí. Vamos a ponernos de pie, amados aquí, para seguir exaltando al Eterno.